puede ser, justo ahora me quedé sin datos y necesito conectarme urgentemente, pero no tengo la contraseña del Wi-Fi. ¿Te ha pasado? Seguramente que sí, tal vez estás en casa de un amigo, en un café, en el trabajo o incluso en tu propia casa porque olvidaste la clave. Ahora podrías pedir la contraseña, pero ¿y si no te la quieren dar? O peor aún, si simplemente nadie la recuerda. Pero no te preocupes, porque en este video te voy a enseñar todas las formas completamente legales y seguras para que te puedas conectar a una red Wi-Fi sin necesidad de una contraseña. Métodos que funcionan tanto en Android como en iPhone y que muy pocos conocen. Además, al final te compartiré unos trucos extra que pueden salvarte incluso cuando creas que no hay ninguna opción disponible. Así que quédate hasta el final porque este tutorial podría cambiarte la forma en que te conectas a internet para siempre. Yo soy Allen Tips y ahora sí, vamos con el primer método. Lo que mucha gente no sabe es que en muchos lugares existen redes Wi-Fi abiertas, pero están completamente ocultas. Estas redes no aparecen en la lista automática, pero si las ingresas manualmente podrías conectarte sin necesidad de una contraseña. Voy a explicarte paso a paso cómo hacerlo en estos dos celulares. Abre los ajustes de tu teléfono, ve a configuraciones, toca en conexiones y luego en Wi-Fi. Desliza hacia abajo y toca agregar red o añadir Wi-Fi manualmente. En el campo de nombre de la red escribe algo genérico como Free Wi-Fi, Public Net o Guest Wi-Fi y en la opción de seguridad selecciona ninguna o abierta. Presiona en guardar y espera unos segundos. Si la red existe y está disponible, tu teléfono se conectará automáticamente sin pedir una contraseña. Esta opción es ideal para sitios como aeropuertos, cafeterías, universidades, tiendas y centros comerciales donde encontramos Wi-Fi abierto pero no aparecen automáticamente. En algunos lugares las ocultan para evitar la saturación. Y no siempre encontrarás una red oculta, pero vale la pena intentarlo por si hay un Wi-Fi público disponible. Bueno, y cuéntame en los comentarios si este truco te funcionó. Ahora pasemos al siguiente truco. ¿Necesitas Wi-Fi pero no tienes la clave? Si alguien cercano ya está conectado, puede compartirte el internet sin necesidad de escribir la contraseña. Y te enseñaré cómo hacerlo en Android y en iPhone de una forma completamente segura. Este método está disponible en la mayoría de los teléfonos Android modernos, incluyendo Samsung, Xiaomi, Vivo y otras marcas. Abre los ajustes de Wi-Fi, entra en Wi-Fi y redes o conexiones, toca en la red Wi-Fi a la que estás conectado. Dentro de las opciones de la red busca la opción que dice compartir o código QR. En algunos casos puede aparecer un icono de QR directamente. Se va a generar un código QR en pantalla. En el teléfono que quieres conectar, abre la cámara o la app de escaneo de código QR, apunta al código QR que se generó y toca en conectar a Wi-Fi. Y listo, el segundo dispositivo se conectará sin necesidad de escribir una contraseña. Pero si ambos dispositivos son Apple, el proceso es aún más sencillo. Ve a los ajustes seguidamente a Wi-Fi y asegúrate que ambos dispositivos tengan el Wi-Fi encendido. Activa Bluetooth y AirDrop en ambos iPhone. En el dispositivo Apple que no tiene Wi-Fi, entra a los ajustes y seguidamente a Wi-Fi. Selecciona la misma red Wi-Fi a la que está conectado el primer iPhone y en el iPhone que sí está conectado aparecerá un mensaje emergente diciendo: ¿quieres compartir la contraseña de Wi-Fi con este dispositivo? Solo toca en compartir contraseña y automáticamente el otro iPhone se conectará. Con este método no compartes la clave con nadie, solo la conexión. No tienes que escribir contraseñas largas o difíciles. Seguramente te ha pasado que estás en la calle, en el aeropuerto, en un restaurante o en cualquier lugar público, ves una red Wi-Fi pero no tienes la contraseña. Existen aplicaciones que te muestran redes Wi-Fi públicas con claves compartidas por otros usuarios. Y hoy te enseñaré paso a paso cómo encontrar y conectarte a estas redes utilizando una de las mejores aplicaciones disponibles. Y justo te la dejaré aquí en la descripción de este video o en el primer comentario fijado. Wi-Fi Map es una aplicación que muestra redes Wi-Fi disponibles en tu zona y si están compartidas te da la clave para conectarte. No hackea redes privadas, solo muestra redes que han sido compartidas voluntariamente por usuarios de todo el mundo. Es ideal para cuando viajas, estás en la calle sin datos o simplemente quieres ahorrar tu consumo de internet y funciona tanto en Android como en iPhone. Cuando abras la aplicación por primera vez te pedirá algunos permisos como la ubicación, que es necesario para mostrarte redes cercanas, y acceso a redes para verificar la disponibilidad de conexiones. Si planeas viajar puedes descargar mapas de redes para usarlos en conexión. Seguidamente vas a encontrar un mapa con pines de redes Wi-Fi disponibles. Los pines azules indican redes públicas, algunos pines muestran un icono de candado. Esto quiere decir que son redes privadas y no están disponibles. Toca una red cercana para ver detalles. Y si la red tiene clave compartida vas a ver un botón que dice mostrar contraseña. Copia la contraseña
contraseña y pégala en la configuración de Wi-Fi de tu teléfono. Presiona en conectar, espera unos segundos y listo, ya tienes internet sin usar datos móviles. Para que esta aplicación siempre te funcione, ten en cuenta tenerla siempre actualizada. Si encuentras una red nueva y quieres ayudar a otros, puedes compartir la clave con la app. No intentes acceder a redes privadas con candado, ya que no son accesibles sin autorización. Este método es ideal para lugares como aeropuertos, restaurantes, estaciones de bus o lugares donde haya Wi-Fi gratuito. ¿Te ha pasado en algún momento que un amigo tiene Wi-Fi pero tú no puede compartirte la clave? No te preocupes, porque con este método puedes conectarte sin la necesidad de escribir la contraseña. Wi-Fi Direct es una tecnología que permite que dos dispositivos se conecten entre sí sin la necesidad de un router. Es como un Bluetooth pero mucho más rápido y con un mejor alcance. Para activarlo, ve a los ajustes en tu teléfono, busca la opción Wi-Fi y entra a Wi-Fi Direct. Actívalo en ambos dispositivos. Elige el dispositivo al que te quieres conectar. En segundos los teléfonos se conectarán automáticamente y listo. Ahora puedes compartir archivos o incluso usar funciones como compartir pantalla o conexión a internet si el otro teléfono lo permite. Lo mejor de todo es que algunos Smart TV tienen opción de Wi-Fi Direct, lo que te permite conectar tu teléfono para ver videos sin necesidad de cables. En el caso de iPhone, el equivalente a Wi-Fi Direct es AirDrop para compartir archivos y Hotspot para compartir internet. Para la opción de AirDrop, ve a configuración, seguidamente a general, luego a AirDrop y actívalo. Selecciona todos o solo contactos para permitir que otros dispositivos te envíen o reciban archivos. Y para compartir internet con otro iPhone, ve a configuración, seguidamente a datos móviles y en compartir internet. Activa la opción y el otro iPhone podrá conectarse sin necesidad de ingresar contraseña. Ok, llegamos a este punto y ninguno de los métodos anteriores te funcionó. No hay redes ocultas, las apps de Wi-Fi no están disponibles y Wi-Fi Direct tampoco ayudó. Antes de rendirte, aquí te dejo algunas de las soluciones avanzadas que pueden salvarte incluso cuando creas que ya no queda nada más. Ten en cuenta las redes de negocios sin contraseña. Muchas veces las redes Wi-Fi de tiendas, restaurantes están abiertas pero requieren un código de acceso o que inicie sesión en una página especial. Por ejemplo, Starbucks Wi-Fi, McDonald's o tienda X. Intenta conectarte y espera que se abra una página de acceso. A veces solo debes aceptar los términos y condiciones. En otras te pide un código, pregunta en caja o revisa el ticket de compra y escríbelo inmediatamente. Algunas redes de tienda guardan tu conexión una vez que te registras, así que si ya las usaste, puede que tu celular se conecte solo sin pedir datos otra vez. También está la opción de considerar tener una SIM secundaria o una SIM de un operador que ofrezca datos gratis en ciertas aplicaciones. Algunas compañías dan Wi-Fi gratis sin gastar datos y si solo necesitas comunicarte, esto es suficiente. Otras ofrecen acceso a Google sin datos, lo que te permite buscar información sin necesidad de Wi-Fi. Y también existen las tarjetas SIM internacionales que puedes activarlas en casos de emergencia. Y cuéntame en los comentarios cuál de estos métodos te funcionó. Si tienes algún otro truco, compártelo para que más personas puedan aplicarlo. No olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita para más tutoriales útiles como este. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!